el capítulo relacionado con los ángulos de circunferencia, vamos a ver otra propiedad, una que relaciona ahora el ángulo central con el ángulo semi-inscrito. El ángulo central con el ángulo semi-inscrito. A ver, veamos cómo sale el dibujo aquí. Este es A, aquí tenemos B. Y el ángulo semi-inscrito debería ser este, por ejemplo. Por ejemplo, esta sería la recta tangente. Claro que el dibujo no es muy... está muy choco, amigo Montanar, ¿verdad? Pero ahí está. No olvidemos la cuerda AB, no olvidemos la recta tangente. Lo señalamos de todas maneras aquí para no olvidarse de esta es la recta tangente. Este es el ángulo semi-inscrito, este es el ángulo central. No olviden, ángulo central tiene el vértice en el centro, los lados son los dos radios. Ángulo semi-inscrito está formado por la recta tangente, un poquito choca, y la cuerda. Recordemos entonces que para ambos, si abarcan el mismo arco, tendríamos la siguiente consideración. Siempre que abarquen el mismo arco, tenemos lo siguiente. Si abarcan el mismo arco, tendríamos la siguiente situación. El ángulo central mide lo mismo que el arco que abarca. El ángulo semi-inscrito mide la mitad del arco que abarca. Como uno mide el arco completo y el otro la mitad de él en su medida, eso significa entonces que el ángulo central debe ser entonces el doble del ángulo semi-inscrito. Doble del ángulo semi-inscrito. Esto entonces lo podríamos anotar de esta forma. Ángulo central es el doble del ángulo semi-inscrito. Vuelvo a insistir en la rigurosidad, ¿no es cierto?, de los aspectos que conlleva todo este desarrollo. Me interesa básicamente que el alumno entienda en su esencia. Ángulo central, doble del ángulo. Esa notación que parece una A corresponde a la abreviatura del ángulo. Veámoslo con un ejemplo. ¿Qué le parece que aquí pongamos, ¿no es cierto?, que el arco AB tiene en su medida 1/10 de la circunferencia? Eso significa entonces que si queremos determinar su medida, debemos entonces dividir los 360 grados entre 10 partes. 360 lo dividimos entre 10, el resultado nos queda 36. En consecuencia, para esos datos tendríamos que el ángulo central mide entonces 36 grados. Si el ángulo central mide 36 grados, el ángulo semi-inscrito debe medir la mitad del arco que abarca, es decir, 18 grados. De aquí vemos claramente entonces que el ángulo central mide el doble que el ángulo semi-inscrito. Vuelvo a señalar, siempre y cuando abarquen el mismo arco. Si no es así, ninguna de las propiedades que nos mencioné aquí son valederas. Más acerca de los ángulos de la circunferencia, ya sabes, www.guatemático.cl. Algunos de los videos también los pueden revisar en YouTube. Nos vemos hasta una próxima oportunidad, amigos.